Bendiciones, familia de las naciones. Un saludo del apóstol Ronnie Chávez para ustedes desde Costa Rica. Muy felices en estos días en que el invierno está empezando a entrar en Costa Rica con las lluvias. Las flores empiezan a salir de su cueva y empezamos a ver cosas maravillosas en la naturaleza y en los pajarillos que comienzan a trinar al moverse por todas partes con una felicidad impresionante. La naturaleza nos da grandes lecciones. Después de que hayan días difíciles, siempre vendrá algo mejor. Y bueno, estamos en esta tarde ya hablando acerca de lo que han sido los reyes de Israel, de Judá, los faraones, los emperadores en el contexto bíblico histórico, para poder aquilatar un poquito qué es lo bueno que hicieron para que Dios los bendijera, qué es lo que no hicieron bien para que Dios alejara su presencia y su prosperidad. Y hemos estado hablando en esta semana del caso del rey David, que además de rey era un salmista, un cantor, un compositor, un adorador que llevó esa adoración al campo profético, del cual también emanó mucha revelación para poder luego, como rey, desde los 30 años a los 70, poder conducir a una nación bajo los mandamientos del Señor, bajo una consigna clara que tuvo en su mente siempre, y fue llevar la mejor y la más excelente adoración al Señor a través de un pueblo enseñado, preparado. Y podríamos hablar de que la política económica de David fue extraordinaria, una política que trajo prosperidad al reino, que trajo grandes victorias, grandes botines, posiblemente prosperaron todos en su entorno, pero también él pudo recoger de cada botín de guerra lo mejor de lo mejor para hacer un enorme fondo pro templo, ya que en su corazón existía la noble idea de levantarle una casa para Dios. Hasta ahí Dios se había estado moviendo a través del arca del pacto, uno de los muebles del tabernáculo de Moisés, donde Dios se manifestaba en el lugar santísimo, y se movían en diferentes lugares donde levantaban el tabernáculo a manera de tiendas de campaña, y ahí Dios se manifestaba, pero no tenía una casa hasta que en realidad a través de David se conquista Jerusalén, la ciudad de los jebuseos, que vino a ser la ciudad del rey, y ahí Dios quiso, en el monte Moriah, donde había sido el intento de Abraham de sacrificar a Isaac y Dios lo detuvo, ahí, en esas bases del monte Moriah, es donde Dios le muestra a David que debe levantarse el templo, que no sería él quien lo construiría, sino su hijo Salomón. Pero David, en su política económica de Estado, planeó y trabajó duramente para tener el fondo más grande posible para un suntuoso templo de billones de dólares. Y además de eso, tuvo una política de educación increíble, ya que él no solamente era un adorador, era un seguidor de la palabra de Dios, sino que además, como un sacerdote de la tribu de Judá y un vidente, un profeta, motivó a la gente a aprender a adorar, a exaltar a Dios, compuso música, pero a la vez los salmos, que eran letra y música de David en su mayoría, sirvieron también como palabra que instruía a la gente, al pueblo de Israel, y entonces él tuvo una política de Estado impresionante en la cual Dios estaba siempre en el centro de todo, como dice la canción moderna que cantamos para el Señor, el centro de todo es Jesús, es Dios, y David lo tenía como algo principal. Entonces vimos esta política de Estado, cómo eso le trajo una prosperidad impresionante, a diferencia de Saúl, que también venía de la tribu de Benjamín, venía enseñado en la palabra de Dios, creció bajo la unción de un profeta, enseñado por un profeta, pero en algún punto del camino, cuando vio grandeza, se ensoberbeció, desechó al profeta, desechó a Samuel, desechó los lineamientos de la palabra de Dios, y todo lo que hizo fue en base a su brazo fuerte, pero además de eso desechó a Dios, ya no pudo oír más a Dios, Dios se alejó de él, y inclusive antes de morir consultó a una adivina en lugar de consultar a Dios, pecado terrible que generó su muerte más adelante en una batalla. Y esto hizo que su descendencia, sus hijos, nunca pudieran sentarse en su trono, es decir, aniquiló
una dinastía real, y eso dio pie a que David, que había sido ungido años antes por Samuel, tomara la preeminencia primeramente en Hebrón, en la tribu de Judá, donde fue aceptado por ser parte de su familia de esa tribu como rey, y después, años después, fue declarado rey de todas las tribus, y por lo tanto en Hebrón David reinó 7 años y luego 33 más lo hizo en todo Israel, cumpliendo 40 años de gobierno. Y este hombre se esforzó tanto en adorar, que hizo crecer a Israel, se expandió, conquistaron reinos y grandes ciudades, acumuló riqueza, la gente vivió un esplendor, una gloria y una fama. Y además por su pasión adoradora, porque en medio de todo, y lo veremos mañana, algunos errores tuvo David, que Dios no pasó por alto, que Dios no ocultó, sino que lo hizo a él arrepentirse, y gracias a Dios lo hizo, porque también muestra su noble corazón. Y Dios entonces, por causa de su excelente adoración y su empeño por levantarle a Dios adoración 24 horas al día, 7 días de la semana, 4 semanas del mes, 12 meses del año, por todos los años que fue rey, Dios hizo un pacto con él y le prometió que de su descendencia siempre se sentaría alguien en el trono de Israel. Aún le prometió un descendiente que estaría por siempre, eternamente, y este vino a ser Jesús de Nazaret, descendiente de David, descendiente del linaje de Isaí y de la tribu de Judá, que se sentará eternamente en el trono de David, en el trono de Dios. Y entonces los hijos de David tuvieron acceso a la bendición de gobernar. Algunos lo hicieron muy bien, otros no tan bien, pero la historia continúa con un hombre como gobernante, profeta y salmista, pero como gobernante, como estadista. Él colocó dentro de ese estado el nombre de Jehová, lo exaltó, provocó que el pueblo lo levantara en alto, ese nombre glorioso, y por eso Dios le garantizó una influencia impresionante sobre sus descendientes y sobre las generaciones futuras de su pueblo, y hasta el día de hoy sigue siendo influyente. Entonces vimos un pasaje de Apocalipsis 3:7 que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. David, como estadista, profeta y rey, pudo encontrar una llave de prosperidad para un pueblo. La llave no era una ideología política o económica, o un sistema estructurado en lo económico o en el turismo o en el trabajo para la gente, sino era una política basada en la adoración a Dios, una llave. Adorar a Dios implicaba bendición, adorar a Dios implicaba protección en la batalla, protección contra los cataclismos, protección contra los enemigos, y hoy esto sigue siendo igual. El gobernante que se atreva a adorar a Dios y a meter al pueblo a adorar a Dios, se haga un llamado de adorar a Dios, convocatorias de adorar a Dios, y meta aún en la educación proyectos porque la Biblia sea leída, porque la palabra sea confesada y porque la oración se pueda hacer en aulas y en clases y en plazas, será sumamente bendecido su gobierno y su pueblo también. Entonces David descubrió una llave para abrir y cerrar los cielos. Es la llave profética que está disponible hoy para gobernadores, alcaldes, senadores, presidentes, ministros de Estado. Es la adoración continua, una adoración nacional y corporativa, 24 horas al día, por 7 días de la semana, por 4 semanas del mes, por 12 meses del año. David la ejercitó los 40 años que fue rey. Imagínense qué ambiente, qué atmósfera de gloria. Dicen algunos que cuando él iba para la batalla, dicen la expresión popular, David siempre miraba hacia donde estaba el monte de Sión, donde se manifestaba Dios en una llama azulada, la gloria Shekinah, la manifestación de Dios, y él sabía que tenía victoria contra sus enemigos. Él no se movía si Dios no le hablaba, si Dios no lo guiaba, y esto hoy hace falta en nuestros tribunales de justicia, en nuestras alcaldías, en nuestros municipios, en nuestros ministerios de Estado, en nuestras presidencias, en nuestros
gobiernos hace falta la dirección de Dios, que los hombres y mujeres no se muevan a su antojo, a su opinión, sino que se muevan por la dirección de Dios. Y entonces David estableció esta llave para ponerla en las manos de Salomón y funcionó en los días de Salomón. David le entregó ese conocimiento a su hijo Salomón, la adoración continua y el sistema de alabanza por turnos y por familias fue practicado también por el heredero del rey para lograr también una expansión, una gloria, y aún tuvo paz, cosa que David no tuvo. David tuvo que enfrentar a sus enemigos. Le entregó a Salomón prácticamente un reino solo con algunos enemigos adentro, pero Salomón tuvo paz en todo su gobierno. Y Salomón pudo edificar la casa de Dios siguiendo los planos revelados por el Espíritu Santo a su padre David. También incorporó el orden davídico de adoración y de alabanza continua con el servicio en el santuario. Salomón, aleluya, hizo cosas tremendas. El poder de Dios descendió constantemente, llenando la casa con su gloria, y el secreto de la adoración continua también pasó a las generaciones siguientes de David, con una pasión igual como la hizo David, y también a Salomón le funcionó en aquellos días. Mire lo que dice 2 de Crónicas 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. David introdujo como profeta y rey, como gobernante, un nuevo orden de alabanza y servicio en la casa de Dios. Este fue el orden profético del Espíritu dado al rey por revelación, por ser un vidente y profeta del Señor. Dice uno de sus versos de este capítulo 2 de Crónicas: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para el ministerio, fue, y aquí entra a tu mente a trabajar, de decenas, de cientos de ellos. David trajo al santuario instrumentos, músicos proféticos y profecías en alabanza, también alabanza con aclamación, ministración profética con arpa y exaltación con poder. Colocó hombres instruidos en el canto para servir por turnos en el santuario e incorporó porteros en el santuario, guardas, servidores, aleluya. Y en 1 de Crónicas 16 nos dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, el Dios de Israel. El orden profético de David, en ese orden él escogió levitas para cuidar de los utensilios, de los negocios y de la administración del santuario. Además, el confesar la palabra con címbalos y con música y recordar la grandeza de los hechos del Señor fue un acto de todos los días en el gobierno de David. Cánticos con salterio y arpas eran parte de la vida de alabanza del tabernáculo y también del templo después con Salomón. Loar a Dios era prioritario ahí, era política de Estado, se hacía todos los días en las oficinas reales. Las trompetas y los chofares eran importantes en todo el proceso de alabanza que David instituyó como profeta, como vidente, pero sobre todo como rey, que podía usar la autoridad para eso. Así que imagínense qué interesante. Esta reflexión nos hace ver cómo un gobernante que se determina a adorar a Dios y hacerlo todos los días y meter a su pueblo. Hoy vemos a los gobernantes que tratan de meternos cosas violatorias de la palabra, cosas que amancillan la escritura, que hacen seminarios para esto, que hacen conferencias para lo otro, y la intención es usar su autoridad para que la gente, los niños, tengan que aprender lo que ellos quieren, no lo que los padres suyos desearían, para que no les enseñen la verdadera relación con la presencia de Dios, sino una ideología o filosofías ateas. Muchos de ellos se esfuerzan porque sus gobiernos, día a día, semana a semana, estas prácticas y enseñanzas se den. Qué maravilloso el día cuando tengamos gobernadores, alcaldes, presidentes, ministros de Estado, ministros de Educación, ministros de una o de otra cosa, cuya consigna
diaria es enseñar la palabra, confesar el nombre de Dios, levantar el nombre de Jehová, confesar y testificar de sus grandes obras. El día que eso llegue, veremos una prosperidad sin igual en nuestras naciones. Que Dios nos dé gobernantes santos, gobernantes buscadores de Dios, gobernantes adoradores que a la vez dejarán, como David lo hizo, a las nuevas generaciones y a sus descendientes la visión y los planos para seguir construyendo el futuro de una nación. Que el Señor te bendiga y nos vemos y oímos mañana a la misma hora de hoy en tu programa Leña para el Fuego.